Hola a todos, el día de hoy vamos a estudiar los verbos modales en alemán. Tenemos una definición de la bibliografía que dice lo siguiente: se llaman verbos modales porque añaden al significado del infinitivo al que se refieren una apreciación subjetiva expresada, por ejemplo, en forma de voluntad, posibilidad o necesidad. En palabras un poquito más simples, podríamos decir que nos expresan el modo en que nosotros realizamos cierta acción. Eso es lo que yo podría darles a entender. Por ejemplo, al momento de decir yo puedo correr, quiere decir que yo tengo la capacidad, tengo piernas, me puedo mover como para desplazarme rápido, es decir, yo puedo correr. Yo debo correr, quiere decir que en determinada situación, en algún caso de que tenga que huir, yo debo correr, es decir, algo me obliga a que yo corra. Es decir, la acción se lleva a cabo de un cierto modo. Estos son verbos auxiliares y en alemán tenemos varios. Tenemos können, dürfen, wollen, müssen, möchten, sollen y mögen. Como estos verbos son auxiliares, su posición dentro de la oración es al principio y el verbo al cual auxilian, ese va hasta el final y siempre va a ir en infinitivo. Vamos a ver algunos ejemplos. El verbo modal wollen, que quiere decir querer o deseo, tiene la siguiente conjugación: Ich will, du willst, sie will, will, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, sie wollen. Tenemos como ejemplo Ich will Pizza essen. En esta frase podemos observar que está conjugado wollen como will, porque es Ich will Pizza essen. Essen está en infinitivo, que significa comer. Está entre paréntesis en esta frase porque se puede o no poner. Si nosotros lo ponemos, pues puede ser redundante en alemán, porque en la frase Ich will Pizza ya se entiende de que la quieres comer, a menos de que la quieras para otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, es opcional ponerlo o no en esta frase. En la siguiente sí se tiene que poner. Sie will ein neues Kleid tragen. Ella quiere llevar puesto un nuevo vestido. Bueno, creo que no le queda, pero se lo quiere llevar. Aquí tenemos la conjugación en will y tenemos otro que es Ihr wollt zu Oma fahren. Ihr wollt zu Oma fahren. Ustedes quieren ir con la abuela. En los dos ejemplos estamos hablando de un deseo, un yo quiero. Ok. Es conforme a la voluntad de la persona. Tenemos el verbo modal können, que quiere decir poder. Es decir, nosotros expresamos que podemos hacer algo porque tenemos esa capacidad. La conjugación es Ich kann, du kannst, er kann, sie kann, es kann, wir können, ihr könnt, sie können, sie können. Er ist 6 Jahre alt, er kann schon lesen. Traducido literalmente sería: él tiene 6 años, él puede ya leer. También se puede interpretar como él ya sabe leer, aunque no tengamos el verbo saber. Kann, lesen, se puede interpretar como ya sabe leer. Y tenemos la estructura. Er kann, esa es la conjugación para können. Schon lesen. Lesen es leer. Está en infinitivo. Esto no hay que olvidarlo. El verbo al cual es auxiliado siempre va en infinitivo, es decir, no va conjugado. Sie kann nicht schwimmen und er kann auch nicht schwimmen. Ella no puede nadar o no sabe nadar y él tampoco sabe nadar. Para formar una oración negativa con estos verbos modales podemos observar que agregamos la palabra nicht enseguida del verbo auxiliar, en este caso el modal. Y ojo aquí, hay que vigilar la posición del nicht. Aquí son muy específicos diciendo que no puede, es decir, va enseguida del verbo kann.
Y aquí si introducimos la palabra auch, que significa también, ocupa el lugar de nicht, se recorre. Por sintaxis y por gramática así nos lo pide. Kann auch nicht schwimmen. Ahí es donde debe de ir auch. Tenemos también el verbo möchten, que expresa deseo, anhelo, a un tiempo futuro, es decir, que cuando tengamos algún plan de algo, nos gustaría que pasara algo. También se usa para expresarse de alguna forma respetuosa, es decir, ser formal con alguna petición. La conjugación es la siguiente: Ich möchte, du möchtest, möchte, sie möchte, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten, sie möchten. Tenemos los siguientes ejemplos. Wir möchten in Deutschland arbeiten. Nos gustaría trabajar en Alemania. Ich möchte einen Kaffee und ein Brötchen. Aquí se puede traducir como yo quisiera o me gustaría un café y un panecillo. Tenemos aquí el verbo mögen, que significa gustar. Expresa afecto o aversión a ciertas cosas o a ciertas personas, ciertas actividades, etc. Möchten y mögen están relacionados. ¿Cómo? Pues möchten, el que vimos anteriormente, es el subjuntivo del verbo mögen. Subjuntivo es precisamente lo que les había dicho. Möchten quiere decir me gustaría, desearía. Es el modo verbal en forma hipotética, en algo que quisiéramos que pasara, etc. Y mögen ya es por decir un gusto establecido, me gusta o no me gusta, y eso se va a prolongar por tiempo indefinido. Por ejemplo, ich mag Fußball spielen. A mí me gusta jugar fútbol. Aquí no decimos me gustaría. Si fuera en el subjuntivo sería ich möchte Fußball spielen. Así a mí me gustaría algún día jugar, pero no, aquí estamos hablando del presente, quiere decir que ya lo hacemos. Mag keinen Fisch. A él no le gusta el pescado. O sea, ya es algo a lo que nosotros le mostramos aversión o gusto. En el verbo mögen, si observan, tenemos keinen Fisch. Quiere decir que el verbo mögen tiene una inferencia acusativa. Es decir, el sustantivo que nos guste o no nos guste, su artículo va a estar declinado en forma acusativa. Dürfen, que quiere decir poder o no hacer algo. Es decir, yo puedo o no puedo. Siempre bajo una provisión o permiso conferida por una autoridad. La conjugación es ich darf, du darfst, darf, sie darf, es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen, sie dürfen. Tenemos los siguientes ejemplos. Die Gäste dürfen nicht im Hotel rauchen. Los huéspedes no pueden fumar en el hotel. Esto es porque es una prohibición. Podemos encontrar señalamientos como el siguiente: Rauchen verboten, que quiere decir prohibido fumar. Die Hunde dürfen keine Schokolade fressen. Los perros no pueden alimentarse de chocolate. Esto es una prohibición emitida por los veterinarios, ya que está comprobado que algunas sustancias del chocolate pueden ser tóxicas o venenosas para los perritos. Fressen significa alimentar animales. El siguiente verbo es müssen, que se interpreta como deber. Algo que se debe de realizar o no, sin tener alternativa de lo contrario. Es decir, yo tengo que hacer esto. Podría tener la alternativa de no hacerlo, pero eso conlleva una consecuencia. Por ejemplo, cuando digo yo debo hacer la tarea, es mi deber. Puedo no hacerla, pero eso me va a acarrear una seria consecuencia. Reprobar, que me regañen mis papás, etc. Tenemos la conjugación ich muss, du musst, muss, sie muss, es muss,
wir müssen, ihr müsst, sie müssen, sie müssen. El siguiente ejemplo. Ich muss mit ihm reden. Yo debo hablar con él. Es decir, sin alternativa. Si queremos que las cosas vayan a bien, tengo que hablar con él. Du musst die Hausaufgabe machen. Tú debes hacer tu tarea. Esto es porque si no, mamá se enoja, o tu profe se enoja, etc. ¿Sí? Es un deber. Aquí como pareja pues debemos de hablar, y aquí como niño pues ni modo, tienes que acatar las instrucciones de tus padres y profesores. Tenemos el verbo modal sollen, que quiere decir deber. Casi siempre se interpreta como una recomendación. En este caso sollen se diferencia un poco de müssen, ya que müssen casi siempre abarca lo que se debe de hacer sin alternativa, es decir, tenemos que hacerlo sí o sí. En cambio sollen, si lo hacemos o no, no hay problema. Así se puede interpretar. La conjugación es ich soll, du sollst, er soll, sie soll, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen, sie sollen. Ejemplo, er soll zum Arzt gehen. Él debe ir con el doctor. Es decir, como recomendación, pues uno tiene que asistir al doctor de vez en cuando para una revisión. Tenemos el siguiente ejemplo. Martina soll das Zimmer aufräumen. Martina debe ordenar la habitación. Claramente, pues, como sugerencia, creo que uno diría eso. Pero pues ahora sí que el problema es de ella si no lo arregla. Es decir, creo que ella va a ser la única con consecuencias ahí. Por ejemplo, que se le salga una rata. Pero bueno, eso ya es de cada quien. Es cuando uno da un consejo para beneficio de la persona. Pero si no lo quieren acatar, pues es problema de cada quien. Tenemos los siguientes ejemplos. Tienen que buscar qué verbo es el más apropiado para las siguientes frases. Die Kinder die Hausaufgabe machen. Sie Rotwein oder Weißwein trinken. Sie gut Klavier spielen. Hier sie nicht parken. Las respuestas son: Die Kinder müssen die Hausaufgabe machen. Möchten Sie Rotwein oder Weißwein trinken? Sie können gut Klavier spielen. Hier dürfen Sie nicht parken. Tenemos la siguiente cuestión. ¿Cuál verbo modal encaja aquí? Ich nicht so viel essen. Podría decir: Ich will nicht so viel essen. Ich darf nicht so viel essen. Ich kann nicht so viel essen. ¿Cuál es la respuesta? En este caso puede ser cualquiera de las tres. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer el contexto en el cual lo decimos. Es decir, ich will nicht so viel essen quiere decir yo ya no quiero comer más. Es decir, ya no tengo ganas. Porque ya perdí el apetito. Para eso utilizamos wollen. Ich darf nicht so viel essen. Nos referimos a que tenemos prohibido comer mucho. Por ejemplo, en una dieta muy estricta que nos haya puesto el doctor. En la tercera opción, ich kann nicht so viel essen, quiere decir que aunque yo quisiera comer más, no puedo. En este caso podría estar sujeto a algún problema de salud. Por ejemplo, que seamos diabéticos y aunque queramos tener una segunda porción de comida, vamos a decir una segunda porción de pastel, pues no podemos porque nuestros niveles de azúcar se van a disparar. Entonces podría decir ich kann nicht so viel essen. O simplemente porque ya estoy lleno, mi estómago no da para más, ya no me cabe más. Para poder determinar qué verbo modal encaja en cada frase, hay que conocer el contexto. Esa es la sugerencia que yo daría. Porque pues
una frase puede prestarse a varias interpretaciones. Pues eso es todo. Espero les sirva este tema. Trataré de subir más contenido, si es que se presta el tiempo. Y muchas gracias a los que se han suscrito. Espero sus comentarios. Bueno, aquí estamos para aprender todos. Espero les ayude de alguna forma. A mí también me ayuda a recordar todos estos temas. Y muchas gracias y feliz 2023. Chao.